¿Recuerdas que esta serie de estudio del Adviento giraba en torno a una promesa dada por Dios desde el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? ¿Lo recuerdas, no? Es cuando Dios prometió enviar un Salvador, un libertador que pisotearía la cabeza de la serpiente que engañó a Eva, engañó a Adán, les incurrió al pecado y bueno, estos desobedecieron a Dios. Ahora, ¿cómo esa historia hizo que todo el resto de la historia bíblica esté en torno a una espera del cumplimiento de esa promesa dada en Génesis capítulo 3? Toda la historia bíblica gira en torno a una espera, por eso se llama Adviento, ¿no? La espera del cumplimiento. Bueno, pues Dios cumplió esa promesa. Hemos estado estudiando todos estos domingos cómo Dios fue susurrando a lo largo del Antiguo Testamento que iba a cumplir esa promesa. Y llegado el tiempo de Dios, lo cumplió enviando a Jesucristo. Dios hecho hombre, nacido de mujer, de una virgen, como estaba profetizado, nacido en el lugar donde Dios dijo que nacería, en la pequeña aldea de Belén, puesto en un pesebre. Y ese nacimiento del Rey de Reyes, nacido de la manera más humilde que uno puede imaginarse que puede nacer un rey, simplemente nos muestra la razón o el propósito de la primera venida de Cristo, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero la pregunta ahora es, luego de que se cumplió esa promesa de Dios, luego de que Dios ya envió al libertador, envió al Salvador para vencer a la serpiente, muriendo en la cruz del Calvario, cargando los pecados de todos aquellos que creeríamos en Él, luego de que Dios cumplió su promesa, ¿terminó ya el tiempo de espera? ¿El tiempo de espera culminó en esa venida de Cristo? Bueno, es exactamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dios cumplió su promesa de Génesis capítulo 3:15 y luego de pisotear la cabeza de la serpiente, muriendo en la cruz, resucitando de los muertos al tercer día, resuena otra vez una promesa de Dios. Y esa promesa es el retorno del rey. El rey ya vino, pero como dice el apóstol Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el rey que vino la primera vez es el mismo rey que prometió diciendo, vengo en breve. Vengo en breve. El retorno, el regreso de nuestro rey es una promesa de él. Entonces nosotros ahora estamos en ese tiempo de espera del cumplimiento de esa nueva promesa. El rey prometió regresar. Mucho se habla hoy en día sobre la segunda venida de Cristo. Algunos incluso muy osados y sacando de contexto la palabra de Dios, le han puesto fechas a la segunda venida de Cristo, etc. No vamos a entrar en esos asuntos. Hay muchos ámbitos eclesiales, es decir, muchas iglesias bíblicas que tienen incluso entre esas iglesias diferentes opiniones sobre lo que se llama la escatología bíblica, es decir, la interpretación de los eventos del futuro. ¿Cuáles son las interpretaciones que se tienen sobre los eventos del futuro en los cuales está la segunda venida de nuestro Rey, de nuestro Salvador Jesucristo? Hoy no vamos a hablar de esas diferencias, que por cierto son, por ejemplo, el amilenialismo, el premilenialismo histórico, que también está el premilenialismo dispensacional y el postmilenialismo. Hoy no vamos a tocar esos temas. Hoy nos vamos a centrar en aquello más bien en lo que la Iglesia Universal de Cristo, todos los miembros de la Iglesia de Cristo, los que hemos sido rescatados por la sangre del Cordero, concordamos sin discusión.
¿Y en qué es aquello que concordamos? Es en que nuestro Rey va a volver. Nuestro Rey va a regresar. Él lo prometió. Ahí no hay discusión para toda iglesia que se considera una iglesia bíblica, para todo cristiano que se considera un cristiano bíblico. Sabe que su Rey prometió volver. Y sabe también que lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, la hora ni el día, nadie sabe. Solo el Padre. Pero sabemos que va a volver. Vamos a tocar 2 puntos en esta mañana. Número 1, la promesa de su retorno. La promesa de su retorno, de su regreso. Número 2, el anhelo de su retorno. El anhelo de su retorno. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, vamos a leer nuevamente. Dice la palabra del Señor. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Número 1, vamos a empezar con nuestro encabezado número 1 que lleva por título La promesa de su retorno. La promesa de su retorno. Para entender correctamente estas palabras del versículo que acabamos de leer en Apocalipsis, tenemos que entender primero quién escribe estas palabras. ¿Quién es aquel que escribe Apocalipsis? Apocalipsis es escrito por uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, uno de los apóstoles de Jesús, el apóstol Juan. ¿Y cómo sabemos que es Juan quien escribe Apocalipsis? Bueno, porque Juan en 4 ocasiones se presenta como el escritor de esta carta. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2, Juan dice que Cristo habló a su siervo Juan, refiriéndose por él mismo. Apocalipsis 1:4, el escritor dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Juan se presenta como el escritor de esta carta y enviándola a las iglesias de Asia. Apocalipsis 1:9, el escritor dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El escritor se menciona una vez más como el que redacta esta carta. Yo, Juan, y menciona incluso el lugar donde la estaba escribiendo, la isla de Patmos, que era un lugar donde él llegó por motivos del Evangelio, el testimonio de Jesucristo. Y por último, la 4ª vez en esta carta donde Juan se describe como el escritor de la carta es Apocalipsis 22:8. Ya culminando su carta, dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Como podemos apreciar, no hay duda alguna de quién es el que escribe Apocalipsis. Juan, el apóstol Juan, el que vio y oyó todas estas cosas escritas en el Apocalipsis, incluyendo el versículo que vamos a tomar como centro de nuestro estudio en esta mañana. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, sí, ven, Señor Jesús. Juan dice eso. Ahora, ¿cómo podemos confiar en el testimonio del cual habla acá Juan, ¿no? El que da testimonio de estas cosas, es decir, Juan. ¿Cómo podemos confiar en el testimonio del apóstol Juan? ¿Por qué debemos confiar en su testimonio? Ahora hay que conocer un poquito quién era Juan. Ya que sabemos que es Juan quien escribe, ahora conozcamos un poquito a Juan. Juan el apóstol de Jesucristo. ¿Cómo era él? ¿Quién era él? Bueno, Juan, y así empezamos nuestro inciso A de este primer punto. Inciso A, ¿quién es el apóstol Juan?
Juan tenía la profesión de pescador. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las familias, los padres heredaban el trabajo a sus hijos. Si un padre era carpintero, él heredaba el negocio, heredaba ese conocimiento de la carpintería a sus hijos. Y sus hijos eran carpinteros y crecían y usaban de sustento ese conocimiento transmitido por sus padres. De la misma manera, los pescadores tenían sus hijos y ellos implantaban, daban ese conocimiento a sus hijos y ellos eran pescadores. El apóstol Juan era hijo de pescadores. Su padre era Zebedeo, si es que ustedes gustan anotarlo para luego verlo en Marcos capítulo 1, versículo 19. Hijo de Zebedeo en Marcos 1:20, ¿no? Y ahí incluso en ese versículo podemos apreciar que la familia de Zebedeo, que es el papá del apóstol Juan, era una familia económicamente estable. Tenían lo suficiente como para poder contratar trabajadores, ¿no? Otros que les ayuden también en el negocio. Y bueno, eso nos hace ver un poco a lo que renunció el apóstol Juan cuando fue llamado por Jesús. Dice que dejó sus redes y dejando a su padre Zebedeo con los jornaleros, siguió a Jesús. Siguió a Jesús. A veces pensamos que es más fácil para los que no tienen muchos recursos dejarlo todo, porque dicen, bueno, no tiene mucho que dejar, ¿no? Es fácil para el que no tiene mucho dejar lo poco que tiene. Pero no. Cristo vino a llamar a todo tipo de pecadores. Y es Dios obrando en esos corazones. No importa lo que tengamos para dejar, sea mucho o sea poco. Cristo lo vale todo. Cristo lo vale todo. Y el apóstol Juan escuchó a Jesús diciendo, sígueme. Y dejándolo todo lo que tenía, le siguió. Juan tenía a su hermano, Jacobo. Y ambos eran conocidos como los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Jesús les puso ese apodo. Y la razón es que ellos tenían un carácter muy inmaduro y se iba mostrando en actitudes que tenían. Los hijos del trueno, es decir, Jacobo y Juan, actuaban muchas veces con ímpetu. Ellos reaccionaban sin saber las consecuencias de su reacción. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 43, ellos simplemente desearon pedirle algo a Jesús y sin medir las consecuencias se lo pidieron. Le dijeron, Señor, cuando tú reines, cuando tú vengas en tu gloria, te pedimos que yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Y eso fue motivo de que los demás discípulos de Jesús se molestaran con ellos. Porque ellos estaban buscando algo así como estatus. Ellos decían, bueno, si Jesús va a reinar y nosotros somos su mano derecha y su mano izquierda, vamos a ser los segundos en importancia. Ellos estaban viendo quién va a ser el mayor. Ellos estaban deseando algo que era pecaminoso en sí. Estaban codiciando posición. Y bueno, el Señor les reprende, ¿no? El Señor les reprende y les enseña que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero ahí tenemos a los hijos del trueno, deseando algo y sin pensarlo, hablando lo que pensaban, ¿verdad? De la misma manera, Juan, uno de los hijos del trueno, es aquel que dice, Señor, en Samaria, en esa aldea no te quisieron recibir. ¿Quieres que mande fuego del cielo para que caiga sobre ellos y los consuma? Entonces podemos apreciar acá que Juan no pensaba espiritualmente. Juan no estaba pensando bien, actuaba con ímpetu, reaccionaba ante circunstancias. Los hijos del trueno. Pero luego vamos a ir viendo cómo Juan fue siendo cambiado por el Señor.
Dios fue cambiando la vida del apóstol Juan. El apóstol Juan empezó a ser conocido como el discípulo amado del Señor. Y la razón es, bueno, porque él se presenta así en el evangelio que él escribe, que es el evangelio de Juan. En Juan capítulo 13, versículo 23, Juan habla de sí mismo como el discípulo a quien más amaba a Jesús. En Juan 19, 26, de la misma manera. En Juan 22, en Juan 21, 7, Juan 21, 20, el apóstol se presenta a sí mismo como el discípulo a quien Jesús más amaba. Y eso muestra humildad, aunque ahorita uno dice, pero qué humilde, ¿no? Decir que yo era el discípulo a quien Jesús más amaba, no, me suena de todo menos humilde. Pero la razón van muy lejos de lo que nosotros pensamos. El apóstol Juan se menciona a sí mismo como el discípulo más amado por Jesús, porque a pesar de su inmadurez, a pesar de todas aquellas reacciones inmaduras que él tenía, Jesús nunca dejó de tener paciencia para con él y enseñarle e instruirle y guiarle cada vez más a la verdad, hasta que Juan se dio cuenta de ese amor incondicional de Cristo. Oh sí, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, Jesús me ama. Soy el discípulo más amado porque soy el más pecador y Cristo vino a morir por los pecadores. Humildad y una relación cercana para con Cristo. De tal manera que el apóstol Juan va mostrando una cercanía con Jesús. El apóstol Juan era uno de los que estaba, por así decirlo, en el podio de aquellos que pasaron circunstancias cercanas con Jesús. Por ejemplo, Juan estaba entre los 3 privilegiados de los apóstoles que subieron al monte con Jesús y vieron la transfiguración del Señor. Juan estaba ahí. Luego el apóstol Juan era uno de los privilegiados también que fue apartado de los demás discípulos para ir más allá, más cerca con Jesús, donde Jesús oró las palabras en el Monte de los Olivos diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Juan, Pedro y Jacobo estaban ahí, cerca de Jesús, viendo esa agonía de Cristo. Así que podemos ver cómo el apóstol Juan era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Más cercanos a Jesús. Era uno de los que estuvo hasta el final en la crucifixión de Cristo. Y es aquel que recibió aquellas palabras del Señor. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese día el apóstol Juan recibió a María en su casa para cuidar de ella. Entonces, el apóstol Juan es un personaje de entre los discípulos del cual podemos confiar en su testimonio. El discípulo del amor se lo conoce. El apóstol del amor. Porque luego de haber sido un hombre inmaduro, en los escritos de sus cartas podemos apreciar otro hombre. Este personaje, el apóstol Juan, empezaba a hablar de Dios como el Dios que es amor. Dios es amor, dice Juan en su primer carta, capítulo 4, verso 8. Y si nosotros decimos que tenemos a Dios, el cual es amor, debemos amar también a nuestro prójimo, debemos amar a nuestro hermano. ¿Y cuántas veces hacemos lo contrario, no? Decimos amar a Dios, pero aborrecemos al prójimo, aborrecemos a nuestro hermano. Y Juan, el apóstol del amor, dice, no puede ser así. Si dices que amas a Dios, debes amar también a tu hermano. Es un hombre cabal, el apóstol Juan. Es un hombre conciso en todo lo que él hace y dice. Por ejemplo, Juan, en 1 Juan, capítulo 3, versículo 6, muestra que es cabal, conciso
y justo, es decir, siguiendo la justicia de Cristo, cuando dice que todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Conciso, ¿verdad? No hay blancos, o mejor dicho, no hay grises para Juan. Es blanco o negro. No hay puntos intermedios. O pecas o no pecas. O luchas con el pecado o simplemente te rindes a Él. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y por último, en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, a Cristo, el que ha creído en el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, ¿qué pasa? No tiene la vida. ¿Es blanco o negro? No hay punto intermedio. Así es Juan, conciso, directo. Es uno de los testigos de primera mano. De tal manera que él, en su primer carta, empezando su primer carta, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan, en base a la cercanía que tenía con Jesús, él anunciaba todo lo que vio estando cerca de Jesús. Juan anunciaba todo lo que escuchó estando cerca de Jesús. Entonces, volvemos a la pregunta que mencionaba hace un momento. ¿Podemos confiar en el testimonio de Juan el apóstol? Por supuesto que sí. Estamos hablando de uno de los testigos de primera mano que estuvo cerca de Jesús. Podemos confiar en su testimonio. Este apóstol Juan, y reiterando el versículo que decía hace rato, es el escritor de Apocalipsis, y él dice en el versículo 20 del capítulo 22, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y aquí entramos ya en materia. Juan empieza ya a hablar sobre la venida, la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo ya vino por primera vez, nació, hemos estado estudiando eso todo este tiempo. Nació como un bebé, Dios hecho hombre, tomando forma de siervo como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Vino Jesús. Dios cumplió su promesa, pero Dios, el Rey, ya estando aquí en la tierra, prometió regresar luego de haber cumplido su obra redentora en la cruz. Resucitó de los muertos y prometió regresar. Y ahora Juan, el que da testimonio, dice, nos recuerda esa promesa, la cual nosotros ahora esperamos el cumplimiento. Cristo prometió volver, inciso B. Nuestro inciso A estábamos viendo quién era Juan. ¿Podemos confiar en el testimonio de Juan? Inciso B, Cristo prometió que volvería y Juan escuchó y nos da testimonio de aquello que escuchó. Esta frase, vengo en breve, que es la que dice Apocalipsis 22:20, vengo en breve, resume la infalible promesa de Cristo que sus apóstoles escucharon de sus propios labios. La Escritura, hablando de Jesucristo, dice que de la boca de Cristo nunca salió ninguna mentira. Ninguna mentira. Entonces, si Cristo dijo que volvería, estamos totalmente seguros de que va a regresar. Va a regresar. El Señor Jesús dice esto en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre, estaba hablando con sus discípulos. Juan el apóstol escuchó esto y escribió, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, mis discípulos.
Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, acá es muy importante aclarar que Jesús no está hablando de que fue a remodelar el cielo para nosotros. No se refiere a eso cuando dice que voy a preparar lugar para vosotros. Las moradas celestiales, las moradas eternas, ya estaban ahí desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús, al decir que voy a preparar lugar para vosotros, no es que Él agarró el martillo y está hasta ahora remodelando y por eso no regresa, ¿no? Porque todavía no terminó la remodelación del cielo. No, no está hablando de eso. Lo que Jesús está refiriéndose con estas palabras a sus discípulos, contextualmente, Él las estaba diciendo antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. Lo que Cristo está diciendo es que nosotros no tendríamos lugar en esas moradas celestiales sin que Cristo primero pasara por la cruz del Calvario. Voy pues, ¿a dónde? Al cielo. Pero antes de llegar al cielo, antes de su ascensión, ¿por dónde tenía que pasar? Por la cruz. Por la cruz. La cruz es la que nos abre lugar, espacio en las moradas celestiales. Desde el momento en el que Cristo se encaminó hacia la cruz del Calvario, se empezaron a abrir las puertas de la casa del Padre para todo aquel que crea en Él sea llamado hijo de Dios. Y no seas un extraño entrando a la casa de alguien, sino un hijo entrando a la casa de su Padre, solamente creyendo en Jesús. Cuando Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, está hablando de su obra redentora en la cruz. Y es así como llega ahora a las moradas celestiales en su ascensión, mostrando esas marcas que costó tu salvación si creíste en Jesús. Y así es como abre lugar para ti y para mí si hemos creído en Él. Así es como abre lugar el Señor en las moradas celestiales. Es en ese contexto en donde Jesús promete y dice, prepararé lugar y vendré otra vez. ¿Escuchas a Jesús prometiendo regresar? Vendré otra vez por su pueblo, por los suyos, por aquellas ovejas que Él rescató con su propia sangre, que Él compró con su propia sangre. Jesucristo regresa por su esposa. ¿Sabes que la Biblia muestra a la iglesia como la esposa de Cristo? Bueno, pues Cristo regresa por su esposa y lo prometió así. Aquella esposa por la cual Él dio su vida. Jesús dice, vendré otra vez para recoger a mi esposa. Hechos, capítulo 1, versículo 11, vemos uno de los acontecimientos antes de la ascensión de Cristo, o mejor dicho, después de la ascensión de Cristo. Jesús instruye a sus discípulos y les dice que prediquen el Evangelio, pero que esperen al Espíritu Santo. Pero luego de eso dice que es levantado por una nube, y mientras iba subiendo la nube hace que Jesús desaparezca a la vista de sus apóstoles, los cuales se quedaron mirando al cielo. Nuestro Señor se fue, pero de repente aparecen unos ángeles para animar a los discípulos. Y en Hechos capítulo 1, versículo 11 dice, los ángeles a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo lo vieron irse? En las nubes, y lo vieron desaparecer en las nubes. Pero los ángeles
una vez más resuena a los oídos de los apóstoles esta promesa. Aquel rey que vino y que ustedes ahora vieron que se fue con las nubes, regresará de la misma manera. Así como lo viste irse, así también volverá. El retorno o la promesa de su retorno, nuestro primer punto. Ahora pasamos a nuestro último punto, el anhelo de su retorno. Hemos estudiado hasta ahora que sí, Jesús prometió regresar. Hemos estudiado hasta ahora que podemos confiar en el testimonio del apóstol Juan, que es quien nos recuerda esa promesa. Vengo en breve, dice el Señor. Podemos confiar en esa palabra. Ahora, en nuestro punto número 2, vamos a ver el anhelo, el deseo de la venida de Jesús. ¿Tú deseas, sueñas con el regreso de Cristo? Esa es la pregunta clave acá. El apóstol Juan, en el versículo que estamos agarrando como la base de nuestro estudio en esta mañana, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y aquí responde Juan, representando a toda la iglesia, a todo cristiano, amén. Sí, ven Señor Jesús. Cuando nosotros leemos esta frase con la que reacciona, con la que responde Juan ante la promesa de vengo en breve, nosotros podemos ver a Juan con un anhelo, con un deseo profundo de que se cumpla esa promesa. Sí, ven Señor Jesús. Todos nosotros anhelamos cosas, ¿verdad? Todos nosotros deseamos cosas, amamos cosas. Y no está mal anhelar, desear, amar cosas, si son legítimas, ¿no? Es decir, si no son malas en sí mismas. Tú puedes amar, desear, anhelar cosas. El problema está cuando todas esas cosas que tú amas, que tú anhelas, que tú deseas, ocupan el primer lugar que le pertenece solo a Dios. Ahí ya hemos entrado en un serio problema de prioridades, que de por sí nos convierte en idólatras, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo responde ante una pregunta cuando le dicen, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor empieza con el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No dice con un poco de tu corazón, ¿no? O con un poco de tus fuerzas, con un poco de tu mente, ¿no? Cristo es claro cuando habla de qué forma, de qué manera, de qué magnitud tiene que ser nuestro amor hacia Dios. Y dice, con todo tu corazón, toda tu alma, tus fuerzas y tu mente. Todo. Y todo lo demás ya es secundario. Todo lo demás ya llega a ser secundario. Pero cuando algo ocupa ese primer lugar que le pertenece solo a Dios, ya empieza a convertirse eso en tu ídolo. Porque está ocupando el lugar de Dios. Y nosotros deseamos muchas cosas. La pregunta es, ¿eso que tú deseas está ocupando el primer lugar que le pertenece solo a Dios? Nosotros deseamos cosas como casas, por ejemplo, ¿no? Deseamos un lugar donde vivir. Pero ¿saben qué? Hasta dónde llega el punto, y aquí vamos a tocar nuestro inciso A de este nuestro segundo punto, que los que aman la venida del Señor, aman a aquel que viene. Nosotros no amamos un simple evento profético. Está profetizado que Cristo va a volver y mencionamos todo esto como un acontecimiento y deseamos el acontecimiento, pero no aquel que viene.
Los que aman la venida de Cristo, aman a Cristo y desean a Cristo. Y por eso esperamos su retorno. En el siglo primero, la iglesia se animaban los unos a los otros con esta palabra, Maranata, que significa el Señor viene, ¿no? Cristo vuelve. Nuestro Señor ha prometido regresar, Maranata. Y los cristianos siempre que se encontraban entre ellos estaban en circunstancias peligrosas, ¿no? Su vida corría peligro. Estaban siendo perseguidos, matados, torturados por la fe en Jesucristo. Pero cuando ellos se encontraban, entre ellos se decían, Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Amaban su venida, deseaban su venida más que nada. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 4:8 diciendo, por lo demás, me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. El apóstol Pablo reconoce que él amaba su venida y esa era una de las razones por la cual le sería dada una corona. Por el simple hecho de amar a aquel que viene. ¿Tú amas? ¿Deseas a aquel que viene? Como decía hace un momento, nosotros anhelamos muchas cosas y no está mal hacerlo. Pero nuestro Señor tiene que estar en primer lugar. Nuestro Señor tiene que estar en primer lugar. No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado vivir una situación similar a esta que voy a mencionar. Un grupo de creyentes, ¿no? Personas que se llaman creyentes, conversando, y una de ellas dice, hablando sobre la venida de Cristo, no, que el Señor todavía no venga. Yo quiero primero casarme antes de que Él venga, ¿no? Que todavía no venga. No, que el Señor todavía no venga. A mí me gustaría tener hijos y ver crecer a mis hijos. Ahora, no está mal que tengas el deseo de casarte o no está mal que tengas el deseo de ver crecer a tus hijos o de tener hijos y verlos crecer. Pero te das cuenta al punto al que quiero llegar. De alguna manera, este deseo de casarse o de tener hijos o de cualquier otra cosa ya ha empezado a ponerse por sobre el deseo que debemos tener por Cristo y su venida. No, que Cristo no venga antes que yo cumpla mis sueños, yo cumpla mis metas. De por sí tú ya te estás poniendo en primer lugar antes que Dios y antes que los planes de Dios. Tus planes están por encima de los planes de Dios. Pero como creyentes estamos llamados a amar su venida, como dice el apóstol Pablo. Amar su venida. Amamos, una vez más, amamos la venida del Señor. Nuestro inciso A decía, los que aman su venida, aman al que viene. Y así pasamos a nuestro último inciso, el inciso B. Los que aman al que viene, debemos guardar su palabra. Si decimos que amamos al que viene, si nosotros decimos, sí, yo amo al Señor, le espero, cada día estoy ansioso de que sea el día que Él venga. La pregunta es, bueno, si dices que le amas, amas su venida, amas a Cristo, ¿estás esperándole como es debido? Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios, pero no amamos su palabra. No guardamos su palabra. No vivimos su palabra. La forma de espera, recuerdan, ¿no? Adviento significa esperar. Nosotros estamos esperando a ese rey que prometió volver.
La pregunta es, ¿cómo estamos esperándole? ¿Cómo te encontraría el Señor si Él viniera el día de hoy? ¿Te encontraría haciendo su voluntad, guardando su palabra, que es la muestra de que le amas? Porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te encontraría guardando sus mandamientos? Aquí hay que recalcar que no es para salvación el guardar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Tú eres salvo si has creído en Jesús solo por gracia, solo por la obra de Cristo, no por tus obras. Pero una vez que has sido salvo por la gracia de Cristo, por la sola fe en Él, ahora debes guardar los estatutos de tu rey, de nuestro rey. Cristo es nuestro rey y el rey ha instituido la forma en la que sus súbditos, nosotros, debemos vivir. ¿Estamos viviendo bajo los estatutos de nuestro rey? Ese rey al quien decimos amar. Nuestro rey dice, por ejemplo, algunas de las cosas que Él nos ha dejado para la vida del cristiano. Dice, sed santos porque yo soy santo. Estamos procurando cada día crecer en santidad para con nuestro Dios. Huyendo del pecado, el Señor dice también, como en forma de mandato, huid de la fornicación, huid del pecado. Huid de las tentaciones. Sed santos porque yo soy santo, dice nuestro rey. Estamos luchando cada día, porque esa es la lucha del cristiano, es una lucha diaria. Luchamos para crecer en santidad. Perdonaos los unos a los otros. ¿Te parecen muy conocidas esas palabras, no? Son dichas por Jesús. Perdonaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Nuestro rey, cada vez hablando cosas que son difíciles de vivir. Pero Él no nos ha dejado solos, desamparados para no poder vivir lo que Él manda. Nos ha dado de su espíritu para poder hacerlo. Y cuando Él dice que debemos perdonar es porque nos ha capacitado para perdonar si somos sus hijos. Cuando Él nos dice que debemos amar como Él ama, es porque Él nos ha capacitado para amar con el amor de Dios. De tal manera que Cristo mismo, hablando del amor, dice que bendigamos a los que nos maldicen, que demos la otra mejilla cuando alguien nos abofetee. Ese es otro nivel de amor, ¿verdad? Es otro nivel de amor. Y cualquiera, incluso nosotros podemos humanamente decir, ¿pero qué nos está pidiendo nuestro Señor? Pero si nos lo está pidiendo, si nos lo está ordenando, es porque nos ha capacitado para poder hacerlo. Y ejemplo nos ha dado, dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. ¿Guardamos su palabra? Vuelvo a preguntar. Para que tú, dentro de tu corazón y en tu mente, empieces a autoevaluarte cómo has estado viviendo todo este año. Estamos en el último domingo del año 2020, por la gracia de Dios. ¿Cómo hemos estado viviendo todo este año? ¿Siguiendo los estatutos de nuestro Rey? ¿O al contrario, alejados por completo de sus mandamientos? Con respecto a la vida cristiana, el apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, versículos 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo. Escucha, ¿cómo debe vivir un cristiano? Debe vivir sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es como debemos esperar la manifestación de nuestro Señor, cuando Él retorne por su esposa, retorne por su iglesia, retorne por los suyos, por su pueblo. ¿Cómo debemos esperar ese retorno, esa manifestación?
viviendo sobria, justa y piadosamente. Y el Señor nos ha capacitado para hacerlo. Si has creído en Él y si eres su hijo, puedes hacerlo. No tenemos excusa. Tenemos a Dios mismo morando en nosotros, el Espíritu Santo. Y de esta manera vamos a concluir con algunos aspectos a considerar. En primer lugar, recordemos que Dios es un Dios que cumple su palabra. Su palabra es inmutable, es inamovible, dice la Escritura. Eso quiere decir que lo que Dios dice, lo que Dios promete, es algo que Dios va a cumplir, sí o sí, porque de Dios nunca sale mentira. Dios cumple sus promesas. Y lo tenemos registrado. Dios ha prometido enviar un Salvador y lo cumplió. Y si Dios ha prometido que va a regresar, es porque lo va a cumplir. Dios cumple sus promesas, recuerda eso. Si estás pasando por momentos difíciles, este año ha sido tremendo para todos, para algunos más que otros tal vez. Este año muchos tal vez han pasado por dificultades de salud, tal vez por pérdidas de seres queridos, pero déjame decirte una palabra: Maranata. Maranata. El Señor viene. Anímate, aliéntese tu corazón. El Señor ha prometido volver. Dice, vengo en breve. Que nadie te engañe diciendo, pero el Señor está tardando. Vive tu vida como tú quieras. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro, sino que Él es misericordioso, esperando que muchos vengan aún al arrepentimiento en este tiempo en el que muchos le dan la espalda. Muchos blasfeman el nombre de Dios, pero Dios es paciente, incluso para aquellos que están alejados de Él, blasfemando su nombre, levantando el nombre de Dios en vano, haciendo cosas que a Dios no agrada. Dios es paciente para con ellos, para que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y crean en Él y sean perdonados de sus pecados, porque para eso vino Cristo la primera vez, para salvar los que estaban perdidos. Maranata, anímate, Cristo viene, aliéntese tu corazón. Ama su venida. Ama su venida. No pongas raíces en este mundo. Está bien desear cosas, está bien hacer planes, está bien tener sueños, pero que tus sueños no ocupen el lugar que le pertenecen a Dios. Encomiéndales más bien a Dios esos sueños. Encomiéndale a Dios más bien esos planes, esas metas, para que sean voluntad de Dios y no tu voluntad. Ama su venida. No digas que Cristo todavía no venga, yo quiero cumplir mis metas. No, anhela el retorno del Rey, anhela el retorno de aquel que dio su vida por tu alma, aquel que dio su vida por tu salvación, aquel que dio su vida por su esposa. Y mientras esperemos obedeciendo su palabra, los estatutos de nuestro Rey. Mientras esperamos, huyamos del pecado, luchemos contra el pecado, mortifiquemos al pecado cada día. Que el Señor, cuando retorne, nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre haciendo su palabra en nuestras vidas, viviendo su palabra en nuestras vidas. Identifiquémonos, y con esto voy a terminar, identifiquémonos de corazón con las palabras del apóstol Juan ante la promesa de Cristo cuando dice, vengo en breve, y el Señor, inspirando al apóstol Juan, le hace decir desde el fondo de su corazón, amén, sí, ven Señor Jesús. Y la iglesia, identificándose con estas palabras, debe decir, amén, ven Señor Jesús. Ven, te esperamos, amamos tu venida, te amamos a ti, Señor.
y te esperamos haciendo tu voluntad.